tipo de satélites, ¿no? Tenemos varios tipos de satélites y en ese sentido, lo primero que voy a hacer es preguntarles a ustedes qué tipos de satélites conocen, ¿sí? ¿Qué tipos de satélites conocen? Para esto voy a querer vuestra participación y cómo pueden participar de esta encuesta es pues ingresando a la web www.menti.com con el código 31696386 o también escaneando el código QR que ven en sus pantallas, ¿correcto? Entonces, me gustaría que me colaboren con esta participación, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tipos de satélites conocen? ¿Sí? Para responder esta pregunta, pues ingresamos a www.menti.com con el código 31696386 o escaneando el código QR que tenemos en pantalla. ¿Sí? Así que si me ayudan ahí, veamos. Ya, ok, alguien responde, nanosatélites, muy bien. Recién una respuesta, me gustaría saber más respuestas. Participantes del Zoom, los que nos siguen a través de las redes sociales, también pueden participar. www.menti.com con el código 31696386 o escaneando el código QR que observamos en pantalla. ¿Sí? A ver, anímense a participar. Les decía, la idea de esta presentación es que sea interactiva, que ustedes aprendan de mi experiencia y que yo también aprenda de ustedes, ¿correcto? Entonces, intentemos intercambiar conocimientos. Bien, tenemos más respuestas. Muy bien. A los que han logrado ingresar a la plataforma, no se salgan. Más adelante vamos a seguir con más preguntas, así que ténganlo ahí en www.menti.com. Bien, tenemos satélite espacial, satélite de comunicaciones, nanosatélites, meteorológicos, ¿correcto? Son algunas de las respuestas que nos están dando los participantes de la charla de esta tarde. La luna también aparece ahí, muy bien. Ok, entonces vamos a regresar a nuestra presentación y pues efectivamente si nosotros hablamos de satélites hablamos de objetos que orbitan, ¿sí? Que orbitan. Si hablamos de satélites de la Tierra, estamos hablando de objetos que orbitan la Tierra y en este caso un cuerpo celeste como es la Luna, un satélite natural de la Tierra. Pero también hay satélites artificiales, ¿no? Si nosotros hablamos de satélites artificiales, nos estamos refiriendo a satélites construidos por el hombre, ¿sí? Y en ese sentido, cuando hablamos de satélites artificiales, tenemos diferentes tipos de satélites, ¿correcto? Por un lado, podemos tener los satélites de telecomunicaciones, que efectivamente alguno de ustedes respondió en la encuesta satélite de comunicaciones o satélite de telecomunicaciones. Tenemos los satélites de teledetección, ¿correcto? Los satélites de teledetección son otro tipo de satélites. Por ahí también en la encuesta vi satélites meteorológicos. Sí, también son otro tipo de satélites, los satélites meteorológicos. Tenemos también los satélites de navegación. ¿Sí? ¿Cuáles son estos satélites de navegación? Nosotros, o la gran mayoría de nosotros, quizá he escuchado hablar del GPS, ¿no? El GPS que inclusive ya viene incorporado en nuestros teléfonos celulares, nos sirve para navegar, ¿no? GPS de Sistema de Posicionamiento Global, ¿no? De ahí viene el nombre de GPS. Esto nos ayuda con la posición, identificar dónde estamos. Muchos lo utilizamos con aplicativos que nos permiten el guiado, ¿no? Cómo llegar de un punto a otro, la ruta más corta, por dónde ir de manera más rápida. Y esos cálculos se realizan gracias a satélites que tenemos en el espacio, ¿no? Son los satélites de navegación. Tenemos satélites de altimetría que nos permiten medir la altitud de los océanos, por ejemplo, y gracias a estos satélites podemos ver cómo los océanos están incrementando su nivel poco a poco, año tras año, y esto principalmente debido al calentamiento global. Claro, ustedes dirán, oye, ¿qué tiene que ver el calentamiento global con el nivel de los océanos? Y es que nuestros glaciares, nuestros nevados se van deshielando, ¿correcto? Por el calentamiento global y el agua va llegando a los océanos y eso incrementa su nivel. Tenemos satélites para evaluar el campo magnético terrestre. Nosotros tenemos nuestro campo magnético terrestre
acá en nuestro planeta, que nos permite pues protegernos de los rayos cósmicos, ¿no? Los rayos cósmicos, de llegarnos los rayos cósmicos a nosotros nos causaría un gran daño. Felizmente tenemos el campo magnético terrestre que hace que se desvíen estos rayos cósmicos, ¿no? Entonces, y así hay muchos otros tipos de satélites que son, digamos, un poco más para el tema de investigación, ¿no? Entre los que tenemos los satélites que son más aplicativos para el público en general, mencionamos los satélites de telecomunicaciones, los satélites de teledetección, los satélites meteorológicos y los satélites de navegación. En la charla del día de hoy, nosotros vamos a hablar justamente sobre los satélites de teledetección. ¿Por qué sobre los satélites de teledetección? Porque son justamente estos satélites los que permiten tomar imágenes, tomar fotografías de la Tierra, de nuestro planeta, y son justamente esas imágenes, esas fotografías, que nosotros las podemos usar para diferentes aplicaciones, y una de ellas es justamente la gestión de desastres. Entonces, ya que vamos a hablar de los satélites de teledetección, que son los que toman las fotografías o las imágenes, entonces empecemos hablando, ¿y qué será teledetección? ¿Correcto? ¿Qué es la teledetección? ¿Por qué son satélites de teledetección? ¿Qué es la teledetección? Pues básicamente la teledetección es una forma de medir, ¿no? Detección y teledistancia. Entonces, pues la teledetección es una forma de medir alguna variable de manera, eh, digamos, utilizando la distancia, ¿no? No teniendo contacto directo con el objeto que voy a medir, sino una medición a distancia. Entonces, para hacer esta teledetección, ¿correcto? Ya hablando de satélites de teledetección, hay una serie de elementos que juegan un rol importante, ¿sí? Acá en este gráfico lo vamos a ver. Por un lado, acá esto es el Sol, ¿correcto? Este es el Sol. Este sería el satélite, ¿sí? El satélite. Y lo que tenemos que ver acá es que en un sistema de teledetección yo necesito una fuente de energía, ¿sí? Una fuente de energía. Esa fuente de energía puede ser el Sol o puede ser el mismo satélite, ¿correcto? Entonces, A, fuente de energía o fuente de iluminación, que como les decía, podría ser el Sol o podría ser el mismo satélite. ¿Qué hace esta fuente? Esta fuente emite una señal, ¿correcto? El Sol emite una radiación y si es el satélite también puede emitir una señal, ¿correcto? Entonces justamente esa radiación es el elemento B, que como les decía, puede venir del Sol o puede venir del satélite. Ahora, esa radiación que se emite va a chocar sobre la superficie terrestre, ¿correcto? Que ya sería el C, ¿no? La superficie terrestre o un objeto por donde choca, que puede ser pues un edificio, un cultivo, el bosque, superficies de agua, fuentes de agua, ¿no? Todo lo que sea una superficie, un objeto, va a recibir esa radiación y pues va a hacer que se refleje o rebote, ¿no? Va a rebotar. Entonces, el rebote de la señal, ¿no? Si viene del Sol, llega, se rebota y es el satélite el que va a capturar. O si viene del satélite que manda la señal, va a rebotar y también va a volver a recepcionar la señal que rebota de la interacción con el objeto. Entonces ya tenemos hasta acá 4 elementos, ¿correcto? Tenemos la fuente, que una vez más puede ser el Sol o puede ser el mismo satélite. Tenemos esa radiación que emite la fuente, ¿correcto? Tenemos la interacción con el objeto, con la superficie terrestre, que puede ser el piso, un campo agrícola, el bosque, los edificios, los lagos, ríos, lagunas, etc. Y eso se refleja y nuevamente el satélite lo capta, ¿no? La detección de esa energía en el sensor. Una vez que es captado ese rebote de la señal en el satélite, pues eso se transmite, ¿no? ¿Dónde yo lo voy a transmitir? Yo lo puedo transmitir a otro satélite o lo puedo transmitir a Tierra, ¿sí? Y ese otro satélite también lo puede volver a transmitir a Tierra, ¿no? Al final yo con esa señal puedo enviarlo a otro satélite, lo puedo enviar a Tierra o lo puedo enviar a través de otro satélite a Tierra, ¿no? Entonces hay diferentes opciones.
¿Qué es lo que se hace en tierra? En tierra acá nosotros vamos a agarrar esa imagen y vamos a hacer una interpretación, un análisis, ¿no? De esa imagen que hemos tomado, de esa fotografía, ¿correcto? ¿Para qué? Para una aplicación determinada. Como les decía, los satélites de teledetección pues nos van a ayudar a tomar imágenes de nuestro planeta y nosotros esas imágenes las podemos analizar para diferentes aplicaciones. ¿Cuáles son algunas características importantes que nosotros debemos conocer sobre las imágenes satelitales? ¿No? Nosotros ya hemos visto que voy a tomar una imagen de nuestro planeta Tierra desde el satélite, eso lo puedo mandar a Tierra y teniendo esa imagen la voy a analizar, la voy a procesar para una determinada aplicación. Pero yo necesito saber algunas características de esa imagen satelital. Y entre las características principales de las imágenes satelitales es importante conocer que su resolución, ¿no? Su resolución. Y cuando hablamos de resolución, vamos a hablar de 4 tipos de resolución. El primero es una resolución espacial. ¿Y a qué nos referimos cuando hablo de resolución espacial? La resolución espacial se refiere al tamaño del píxel. ¿Y qué será un píxel? El píxel es un elemento de la imagen. Cuando nosotros tenemos una imagen, esa imagen está compuesta por, vamos a llamarlo así, puntos, ¿no? Que se les conoce como píxeles, ¿no? El elemento más elemental de una imagen, ¿no? El píxel. Entonces son puntos, son cuadraditos, ¿no? Que conforman la imagen, ¿no? Ustedes cuando compran una cámara o un celular que tiene cámara, siempre se preguntan, oye, ¿y de cuántos megapíxeles es vuestra cámara, no? Entonces algunos dirán, no, mi cámara es de 5 megapíxeles, de 8 megapíxeles, de 12 megapíxeles. Entonces el número de píxeles que conforman la imagen, ¿no? Es una manera de saber, oye, qué cámara es mejor, ¿no? Mientras más píxeles tenga la imagen, es mejor la cámara, ¿no? Entonces, la resolución espacial tiene que ver con el tamaño del píxel reflejado en la Tierra, ¿no? El tamaño del píxel proyectado en la Tierra. Si yo tomo una imagen de la Tierra, ¿no? Y lo proyecto justamente sobre la Tierra, cada uno de esos elementos de mi imagen va a tener un determinado tamaño, ¿no? Entonces, la resolución espacial es el tamaño del píxel proyectado en la Tierra. Entonces, yo, por ejemplo, podría tener acá una imagen de ejemplo, ¿no? Con diferentes resoluciones espaciales. Por ejemplo, esta primera es con una resolución de 0.5 por 0.5 metros, ¿no? El píxel, ¿no? Medio metro por medio metro. Ese es el tamaño del píxel, ¿no? Medio metro por medio metro. Acá otro ejemplo de la imagen, pero con una resolución de 1 metro, ¿no? Entonces la resolución, el tamaño del píxel proyectado en la Tierra ya es 1 metro, ¿no? Ya no es medio metro, 1 metro, ¿no? Cada pedacito es 1 metro por 1 metro. ¿Todavía se ve nítida la imagen? Sí, todavía se ve nítida la imagen. Si yo subo a 2.5 metros de resolución, vale decir, cada píxel, cada elemento, cada cuadradito, 2.5, 2 metros y medio por 2 metros y medio, tengo esta imagen, todavía se identifica, pero si voy subiendo a 5 metros de resolución espacial, cada elemento, cada píxel, cada cuadradito, una dimensión de 5 metros por 5 metros, todavía veo la imagen, pero ya medio borrosa, ¿no? Ya estoy empezando a ver, como se conoce, una imagen pixeleada, le llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque se notan los tamaños de los píxeles, ¿no? Entonces, la imagen ya no está siendo tan nítida. En esta parte ya el tamaño del píxel es 10 metros por 10 metros, ¿no? Entonces ya la imagen cada vez va perdiendo, digamos, nitidez, ya no se entiende muy bien qué es lo que muestra la imagen. Y acá en el último ejemplo tenemos pues la imagen cuando el píxel tiene un tamaño de 20 metros de resolución espacial, ¿no? 20 metros el tamaño del píxel proyectado en la Tierra. Entonces, acá sí ya pues es una imagen en la cual no logro interpretar de manera visual qué es lo que estoy viendo. Entonces, con la resolución espacial, lo que yo voy a ver es que a mejor resolución, vale decir, al tamaño del píxel más pequeño, yo voy a lograr ver más detalles en la imagen, ¿no? Si yo tengo 1 metro de resolución, veo un detalle, si yo tengo 2 metros de resolución, veo otras cosas, pero si tengo medio metro de resolución, pues el nivel de detalle que puedo observar o distinguir en una imagen es mucho mejor. Entonces, mientras más pequeño sea el tamaño del píxel proyectado en la Tierra, tengo una mejor resolución espacial. ¿Correcto? Entonces, resolución espacial
check, ¿no? Ya sabemos a qué se refiere resolución espacial. El siguiente tipo de resolución es la resolución temporal. La resolución temporal se refiere al hecho de que yo tengo la Tierra, ¿sí? Y el satélite está en órbita, ¿no? Está girando alrededor de la Tierra, está orbitando, ¿correcto? Alrededor de la Tierra. Pero como la Tierra también gira y rota sobre su propio eje, entonces cada vez que el satélite gira, pasa por un lugar diferente sobre la Tierra, ¿no? No es que cada vez que el satélite gira está pasando por el mismo lugar, no. ¿Por qué? Porque la Tierra también está girando. Entonces el satélite gira, la Tierra gira, entonces cada vez el satélite está pasando por diferentes zonas, ¿no? En algún momento estará pasando por encima de Perú, en otro momento encima de Argentina, de repente en otro momento va a estar por encima de Francia, de China, de Japón, ¿no? Entonces está pasando por diferentes zonas, ¿correcto? La resolución temporal se refiere a cuánto tiempo va a demorar el satélite en volver a pasar sobre una misma zona, o sobre un mismo área, o sobre un mismo punto, ¿no? Si yo digo, ya, quiero la imagen satelital de Perú, específicamente sobre Lima, ¿correcto? Entonces el satélite en algún momento va a pasar sobre Lima, y después de dar algunas vueltas, va a pasar un tiempo, ¿no? Y va a volver a pasar sobre Lima. Ese tiempo, desde un paso sobre Lima hasta el siguiente paso sobre Lima, es la resolución temporal, ¿no? El tiempo en que se demora el satélite en volver a pasar sobre un mismo punto, que puede ser variable, ¿no? Algunos son de un día, 3 días, 12 días, ¿correcto? Eso depende de a qué altura está el satélite, en qué órbita se encuentra, etc. Entonces ya tenemos dos resoluciones, la espacial, la temporal. La tercera resolución es la resolución espectral. ¿Y a qué se refiere la resolución espectral de una imagen satelital? Se refiere al número de bandas espectrales. Y claro, ¿qué será una banda espectral? A ver, cuando nosotros hablamos de imágenes, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar en una imagen y les decía que esa imagen está compuesta por pequeños elementos conocidos como píxeles, el elemento más pequeño de una imagen, el píxel, ese píxel tiene un valor, ¿sí? Y de acuerdo a ese valor nos da el color, digamos, de ese punto en la imagen, ¿no? Entonces, cada pixelito tiene un valor y de acuerdo a ese valor vamos a tener un color en la imagen. Entonces, cuando tenemos una sola banda espectral, ¿correcto? Quiere decir que ese píxel solo tiene un valor, ¿sí? Y si solo tengo una sola banda espectral, el píxel solo tiene un valor, entonces la variación de color en la imagen solo va a estar en escala de grises o niveles de grises, ¿no? Entonces algunos lo conocen como imagen en blanco y negro, ¿no? Pero al final es una imagen en escala de grises, ¿no? Entonces al final, digamos, no va a haber mucha variedad de colores. ¿Por qué? Porque cada píxel solo tiene un valor y ese valor define el nivel de la escala de gris que va a representar, ¿correcto? Entonces, ese es cuando tengo una sola banda espectral. ¿Qué pasa con las imágenes que sí tienen color, que no son a escala de grises o blanco y negro, sino que sí tienen color? Las imágenes que sí tienen color tienen los píxeles, pero cada píxel tiene como 3 valores, ¿sí? Cada píxel tiene 3 valores. ¿Y cuáles son esos 3 valores? Un valor para el rojo, un valor para el verde y un valor para el azul, ¿no? Entonces se le conoce como RGB, ¿correcto? RGB, ¿no? Rojo, verde y azul, del inglés, ¿no? Red, green and blue, ¿no? Rojo, verde y azul. Entonces, cuando yo tengo una imagen a color es porque cada píxel tiene 3 valores. Tiene un valor para el rojo, tiene un valor para el verde, tiene un valor para el azul. Y la combinación de esos 3 valores me da el color final que yo puedo ver en la imagen, ¿no? Entonces, cada píxel va a tener 3 valores. Esos valores, ¿no? De rojo, verde y azul, se le conoce como bandas espectrales. Bueno, entonces, una imagen a color compuesta por RGB, rojo, banda, verde y azul, es una imagen que tiene 3 bandas espectrales. Entonces, así como hay imágenes de una sola banda espectral, por ende, yo tengo una imagen en escala de grises o blanco y negro, que muchos lo conocen, también tengo imágenes de 3 bandas espectrales RGB, ¿no? Rojo, verde y azul, de tal manera que ya forma una imagen a color.
también hay imágenes que tienen no solo 3 bandas espectrales, sino hay imágenes que tienen 8 bandas espectrales, 11 bandas espectrales, 15 bandas espectrales, ¿no? Y a estas imágenes se le llaman imágenes multiespectrales. Y así como hay imágenes multiespectrales, también hay imágenes hiperespectrales, ¿correcto? Hiperespectrales ya no estoy hablando de 15, de 20 bandas, sino estoy hablando de 100, de 150 y hasta 200 bandas espectrales. Entonces, son imágenes en las que cada píxel tiene como 200 valores, ¿correcto? En las diferentes bandas espectrales. Y al número de bandas espectrales se le conoce como resolución espectral. Y la cuarta resolución, les había comentado que son 4 resoluciones las que nosotros tenemos que conocer en una imagen satelital, es la resolución radiométrica. ¿Qué es la resolución radiométrica? La resolución radiométrica es el número de bits para cada píxel, ¿no? Les decía, el píxel tiene un valor, ¿no? Si yo estoy hablando de una imagen a escala de grises, el píxel tiene un valor. Si yo estoy hablando de una imagen a color en 3 bandas espectrales RGB, el píxel va a tener 3 valores. Pero esos valores, ¿entre qué rangos será, no? ¿Qué rangos tiene los valores de cada píxel? Entonces yo digo, si yo tengo una resolución radiométrica, por ejemplo, de 1 bit, ¿no? Si yo tengo una resolución radiométrica de 1 bit, con 1 bit, ¿cuántas opciones tengo? Tengo 2 opciones, ¿no? Porque ese bit puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, ese bit, ese píxel, con un solo bit, puede tener solo 2 valores. O puede ser 0 o puede ser 1, ¿correcto? ¿Qué pasa si yo tengo 2 bits? ¿Sí? Si yo tengo 2 bits, tengo pues 4 opciones, ¿correcto? Puede ser 0, 0, puede ser 0, 1, puede ser 1, 0 o puede ser 1, 1. ¿No? Entonces, ya tengo 4 opciones. Entonces, ese píxel con una resolución de 2 bits va a tener 4 opciones de color, ¿no? En el primero, con un solo bit, va a tener solo 2 opciones. El 0, que puede ser el negro, o el 1, que puede ser el blanco, digamos, ¿no? Entonces, solo 2 colores. Pero si yo ya tengo 2 bits, tengo 4 opciones, ya puedo tener 4 colores, ¿no? Puedo tener negro, puedo tener gris claro, gris oscuro y blanco, digamos, ¿no? Entonces, mientras más bits tenga, voy a tener más opciones de color. Entonces, la resolución radiométrica se refiere al número de bits que tiene cada píxel, ¿no? Para representar ese valor. Entonces, hoy en día tenemos pues imágenes que normalmente la mayor cantidad de imágenes de nuestros celulares, de las cámaras fotográficas, tienen una resolución radiométrica de 8 bits, ¿no? Con 8 bits el valor de cada píxel va de 0 a 255, ¿correcto? Cada píxel tiene ese valor entre 0 y 255 porque son 8 bits, ¿no? Pero en imágenes satelitales el número de bits es mayor, ¿no? Ya no solo es 8 bits, en imágenes satelitales hablamos de 10 bits, de 12 bits, inclusive creo que ya estamos hablando hasta de imágenes satelitales hasta de 16 bits, ¿no? Entonces ya no solo el valor del píxel es de 0 a 255, sino ya estamos hablando de valores de cada píxel entre 0 y 1024. Eso me permite tener una mayor amplitud de rangos de color, ¿correcto? Entonces, de esa manera, son 4 las resoluciones que nosotros debemos saber para una imagen satelital. Acá les quiero mostrar un poco un video de justamente que tiene que ver con imágenes satelitales, ¿no? Con lo que hemos visto. Por ejemplo, lo que vemos en pantalla es un satélite, ¿correcto? Y nosotros habíamos dicho que cuando nosotros tenemos un sistema de teledetección, la señal que se envía como fuente puede ser el sol o puede ser el satélite. En este caso, en el video, es el mismo satélite el que envía la señal, llega, interactúa con la superficie terrestre, con la superficie del suelo, y rebota la señal y es el satélite que también capta esa señal, ¿no? Entonces, en este caso del video, es el mismo satélite en que envía la señal interactúa con el objeto y regresa a ser capturado por el mismo satélite. Y acá vemos algunos ejemplos de cómo va variando, digamos, la imagen en función de la resolución, ¿no? Resolución de 1 kilómetro, resolución 90 metros, resolución 30 metros, resolución de 12 metros, ¿correcto? Ok,
Entonces, lo siguiente que quiero es nuevamente una interacción con ustedes. Y ya que estábamos hablando de satélites, pues nosotros vamos nuevamente al www.menti.com con el mismo código, ojo, el mismo código que es el 31696386. Y la pregunta es, ¿el Perú tendrá un satélite? ¿Sí? ¿El Perú tiene o no tiene un satélite? ¿Correcto? Entonces, nuevamente, www.menti.com, código 31696386, o escaneando el código QR, ¿no? Y la pregunta es, ¿Perú tiene o no tiene un satélite? ¿Correcto? Ok. Ahí 4 respuestas, las 4 indican que sí, ya van 7 respuestas, ¿sí? Y todos indican que sí, 8 respuestas, y efectivamente, pues, el Perú tiene su satélite, y ese satélite se llama PeruSat, ¿correcto? El satélite de Perú es el PeruSat, es un satélite de teledetección, ¿correcto? Por lo tanto, toma imágenes de la Tierra. También se le conoce como satélite de observación terrestre. La resolución espacial es de 70 centímetros. Tiene diferentes bandas espectrales para trabajar el pancromático en escala de grises, digamos. Tiene el rojo, tiene el verde, tiene el azul y tiene el infrarrojo cercano. Se encuentra en una órbita aproximada de 700 kilómetros, vale decir 700 kilómetros de altura, que está orbitando nuestro satélite, el PeruSat-1. Si nosotros hablamos del PeruSat-1, pues este es un video del lanzamiento del PeruSat, es un video elaborado por la Agencia Espacial del Perú. El PeruSat pues fue lanzado en septiembre del 2016, ¿no? ¿Desde dónde fue lanzado el PeruSat? El PeruSat fue lanzado desde el Puerto Espacial Europeo. El Puerto Espacial Europeo eh, se encuentra en Sudamérica, en Kourou, ¿correcto? Y en la Guyana Francesa, y desde ahí se lanzó nuestro satélite al espacio. Ahora, hubo toda una comisión, obviamente, que fue a Kourou a ver el lanzamiento, pero también se organizó acá en el CNOIS, que es el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales en el Perú, que se encuentra en Pucusana, ¿no? Se organizó un ambiente para ver la transmisión del lanzamiento, ¿no? Ya que todos no podían estar en Kourou, se armó una ceremonia para transmitir el lanzamiento, ¿no? Entonces, en estas imágenes vemos, digamos, dónde fue la ceremonia, y en otros momentos vamos a ver imágenes del centro nacional, del centro de lanzamiento, ¿no? Esta imagen es en el centro de lanzamiento en Kourou, por ejemplo. Esto es lo que se armó acá en Pucusana. Hubo las palabras de los diferentes representantes del Estado, ¿no? Del gobierno en ese entonces, en septiembre del 2016, ministro del Interior, ministro de Defensa, las autoridades de la Agencia Espacial del Perú, que es CONIDA, ¿no? La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, ¿correcto? Nuestro satélite fue lanzado a través de un lanzador. ¿Cómo se pone un satélite en órbita? Se utiliza un lanzador, un cohete, ¿no? Que lleva al satélite al espacio y lo pone en órbita, ¿no? Se hace el conteo. Y en este cohete es un lanzador Vega, ¿no? Lanzador europeo. Se lanza nuestro satélite al espacio, ¿no? Septiembre del 2016. Ok, entonces ese fue el lanzamiento. Más bien, voy a dejar de compartir un momento para que ustedes vean un poco la cámara, ¿correcto? Estoy acá. Nuestro PeruSat fue lanzado en un cohete como este es un modelo a pequeña escala, se llama Vega, es parte digamos, del conjunto de lanzadores que tiene la Unión Europea. Este cohete Vega, perdón, es un lanzador de pequeña escala con una capacidad máxima de 1.5 toneladas para enviar al espacio. Y es en esta parte superior en la que va la carga útil, ¿no? Se le conoce la carga útil porque son, digamos, los satélites los que se colocan en esta parte de arriba, ¿no? Si vemos, el cohete es más largo. En esta primera parte, digamos, que le llaman primer piso, va, digamos,
lo que es el combustible o lo que se conoce como los motores que van a impulsar al lanzador al espacio, ¿correcto? Lo mismo en el segundo piso o en la segunda etapa, pero en la parte superior, en esta pequeña, es donde van los satélites, ¿no? Entonces, en un modelo de este lanzador Vega fue lanzado el Perusat al espacio. Vamos a continuar, voy a nuevamente compartir pantalla para poder continuar con la presentación. Entonces, vemos acá en las imágenes, algunas imágenes muestra, valga la redundancia, de lo que es el satélite Perusat, ¿no? Algunos yacimientos mineros tomados con imágenes satelitales del Perusat. Bien, aplicaciones de las imágenes satelitales. Les decía que estas imágenes satelitales tienen una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, el tema de cartografía, urbanismo, para planificar cómo crecen las ciudades. De repente, nuestra capital Lima ha crecido de manera muy desordenada, pero si tuviéramos el uso de las herramientas de imágenes satelitales, podríamos planificar de mejor manera el crecimiento de otras ciudades. Podemos ver el tema de inundaciones, podemos ver el tema del monitoreo de nuestra biodiversidad, la Amazonía, podemos ver el tema de incendios forestales, ver el tema de detección de anomalías en imágenes satelitales, el tema de los minerales, ¿no? Para ver qué tipo de minerales podríamos encontrar en qué determinado tipo de suelo, o también estudios epidemiológicos, ¿no? Las imágenes satelitales también ayudan en el tema de salud a hacer estudios epidemiológicos, sobre todo si hablamos del dengue, malaria, chikungunya y Zika, ¿correcto? Pero también, obviamente, y es lo que centra la charla de hoy, es la gestión de desastres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión de desastres, acá les voy a presentar otro video, ¿no? Por ejemplo, de cómo los satélites, en este caso un satélite TerraSAR-X, es usado, pues, para hacer un análisis, un estudio de inundación, ¿no? Si hablamos de inundaciones es porque efectivamente tenemos, digamos, un exceso de lluvias, como vemos en el video, ¿no? Rayos, truenos, hay un exceso de lluvias, ese exceso de lluvias va a hacer pues que quizá los ríos se desborden, ¿sí? Entonces necesitamos tener una visión general, ¿no? Desde el espacio nosotros vamos a poder tener esta visión general. Vemos la zona está cubierta por nubes porque obviamente está lloviendo, entonces hay una cobertura de nubes. Sin embargo, el tener un satélite del tipo radar, que es diferente a un satélite del tipo óptico. Cuando hablamos de satélites de teledetección tenemos dos tipos de satélites, ¿no? Los satélites tipo óptico o los satélites tipo radar. Los satélites tipo óptico son aquellos satélites que utilizan al Sol como fuente, ¿no? Recuerden, al inicio decíamos que la fuente puede ser el Sol o puede ser el mismo satélite. Entonces, los satélites ópticos son aquellos que utilizan al Sol como fuente de la energía y los satélites del tipo radar son aquellos que utilizan al mismo satélite como fuente de energía, ¿no? En este caso es un satélite del tipo radar, es el mismo satélite el que envía la señal y en base a esa señal se puede hacer un análisis de qué partes están inundadas en un área determinada, ¿no? Entonces ese tipo de aplicaciones se puede hacer con las imágenes satelitales. En el caso de Perú, nuestro país pues es un país que sufre diferentes tipos de desastres, ¿no? Hablamos los terremotos, ¿no? Anoche nomás gran parte de la capital sufrió, digamos, el movimiento telúrico con epicentro en Mala, en Cañete. Hablamos de inundaciones, principalmente debido al fenómeno del niño o la niña. Hablamos de incendios forestales por el tema del chaqueo en los campos agrícolas, derrames de petróleo, etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad de desastres que nosotros sufrimos en nuestro país, y no solo nosotros, ¿no? Sino muchos otros países también. En ese sentido, pues, la gestión de desastres tiene tres elementos importantes. Podemos hablar del planeamiento, la mitigación y el aprendizaje, ¿no? En un círculo virtuoso, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de planeamiento, podemos hablar de modelamiento, de la evaluación, de la predicción, de la contingencia. Y si hablamos de mitigación, pues podemos ver el tema de monitoreo, despliegue de recursos, toma de decisiones y relación con el público. ¿Cómo se utilizan las imágenes satelitales? Pues para poder utilizar las imágenes satelitales, nosotros necesitamos primero colectar estas imágenes, ¿no? De diferentes repositorios. Podemos usar imágenes del Perusat, podemos usar imágenes de otros tipos de satélites, de la NASA, de la ESA, de la Unión Europea, ¿correcto? Vamos a procesar esas imágenes y finalmente vamos a mapear
los resultados. ¿Por qué usar imágenes satelitales? Porque las imágenes satelitales nos dan pues digamos un punto o un punto de vista global, ¿no? Una mirada desde el espacio sobre toda el área o la zona afectada por un determinado desastre. Entonces podemos aplicar, por ejemplo, imágenes satelitales para ver el clima extremo, ¿no? Podemos utilizar satélites meteorológicos que nos van a permitir ver y monitorear, digamos, de manera continua cómo es que se mueven, por ejemplo, los huracanes, ¿correcto? Que debido al clima extremo pueden ocasionar daños materiales y pérdidas humanas también. Podemos ver el tema de tsunamis, ¿no? Cuando se produce un movimiento telúrico cerca a los océanos, pues esto puede generar un tsunami, ¿no? Por ejemplo, este es el antes y este es el después, ¿no? Antes, después, y ahí vemos cómo el agua ha inundado gran parte de la zona costera, ¿no? El tema de terremotos, ¿correcto? En este caso, el antes, el después, antes, después, cómo podemos determinar, digamos, en terremotos qué áreas son afectadas o cuando encontramos edificios que se han desplomado. Una manera, por ejemplo, es en base a la sombra, ¿no? Un edificio, no sé, ponte de 5, 10, 12 pisos, del número de pisos que sea, con el sol genera una sombra. Pero si el edificio se ha caído, se ha desplomado, pues la sombra desaparece, ¿no? Entonces, es una buena manera de saber dónde ha habido edificios desplomados por el tema de terremotos, sismos, ¿no? Entonces, en función a eso, puedes hacer una clasificación y detectar, ¿no? Cuáles han sido esas zonas afectadas por el terremoto. De la misma manera, los incendios forestales, cuando tenemos imágenes satelitales, podemos ver, ¿no? Sobre todo si tenemos diferentes bandas, ¿no? Recordamos resolución espectral porque tengo diferentes bandas espectrales. De repente no solo tengo el rojo, el verde, el azul, sino también tengo el infrarrojo cercano, ¿correcto? Entonces, eso me permite ver un poco el tema de calor, ¿no? En las imágenes y podemos ver, pues, algunas zonas afectadas, ¿no? Y no solo las afectadas por un incendio forestal, sino cómo se va recuperando, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes de acá tenemos imágenes de un incendio forestal en agosto del 2017. Por lo tanto, estas imágenes de julio, ¿sí? No muestran en las manchas, ¿no? Mientras que las imágenes de agosto, después del incendio, ya claramente podemos ver esas manchas. Entonces, el incendio se ha producido en agosto del 2017 y acá yo puedo hacer una evaluación de cómo está en agosto del 2017, justo cuando se produjo el incendio, todas las zonas afectadas, y cómo a agosto del 2018, o sea, un año después, esas zonas se han ido recuperando, ¿no? O sea, después del incendio, de todas maneras, la zona queda afectada, pero poco a poco va a ir recuperándose, ¿no? Va a ir retomando su cobertura natural. Entonces, eso también, la evolución, también puede ser monitoreada utilizando imágenes satelitales. En el tema de inundaciones, por ejemplo, esta es una imagen de Piura, de las inundaciones del año 2017, ¿no? Que han sido una de las inundaciones más severas en el tema del fenómeno del niño, la niña, ¿no? Antes de la inundación y como después, ¿no? Donde las zonas en rojo son por donde ha, digamos, desbordado el río, ¿no? Hay digamos, un incremento de estas zonas después del análisis de las imágenes satelitales. El tema de derrames de petróleo, que ahí es casi frecuente en la Amazonía, ¿no? Nosotros podemos ver ahí donde se puede identificar qué zonas han sido las afectadas por un derrame de petróleo. Asimismo, la deforestación, ¿no? La deforestación en nuestra Amazonía, ya sea por tala indiscriminada de árboles, ya sea por minería ilegal, vemos, ¿no? A través de los años cómo esa deforestación va creciendo, 2013, 2015, 2016, ¿no? Cómo, digamos, la deforestación se va incrementando, también se puede analizar utilizando imágenes satelitales. Como comentarios finales, pues tenemos que decir que el tipo de análisis y mapeo que utiliza las imágenes satelitales nos van a ayudar, como ya hemos visto, de alguna manera, cuál es el nivel de afectación del desastre, ¿no? O sea, voy a evaluar, oye, cuántas zonas o cuál es el tamaño de las zonas afectadas por el desastre, ya sea terremoto, inundación, incendio forestal, deslizamientos, huaicos, ¿correcto? Eh, y también en cuanto a terremotos, por ejemplo, me va a ayudar a saber el nivel, ¿no? O sea, sí, tengo zonas afectadas, pero
qué tanto se ha afectado o se han desplomado las construcciones, los edificios, ¿no? Ahora, este análisis va a ayudar pues a crear una conciencia del nivel de afectación de las personas, porque muchas veces, oye, sí, yo soy una persona que vive en una ciudad que ha sido afectada por un terremoto, pero de repente en mi zona no se han caído los edificios, las casas, digamos, están todavía paradas, pero en otras zonas sí ha habido afectación de edificios, desplome de edificios, ¿no? Entonces, si yo solo me concentro en mirar a mis vecinos y no veo zonas afectadas, de repente no me preocupo tanto, pero si yo logro ver una visión más global, pues me va a ayudar a tomar conciencia, no solo a mí como persona, sino también obviamente a las autoridades, ¿no? Esta información pues va a generar información que me pueda dar una visión global del desastre, desde el espacio, una visión global de todas las zonas que han sido afectadas y no solo las zonas que han sido afectadas, con lo cual voy a poder definir, digamos, cuánta ayuda voy a llevar, de repente, qué tanto ha sido afectada las zonas, cuántas familias han sido afectadas, cuánta ayuda necesito llevar, sino también por dónde llevar esa ayuda, porque muchas veces los medios de comunicación, o sea, si hablamos de carretera, también son afectados. Entonces, de repente la ayuda no la puedo llevar por tierra, ¿no? Entonces, obviamente es importante conocer todos estos aspectos para finalmente, pues, ayudar a una mejor toma de decisiones por parte de las autoridades, ¿no? O los tomadores de decisiones. Entonces, de esta manera, la idea es, pues, utilizar todas las herramientas que nosotros tenemos para poder generar información que pueda llevarnos a una mejor toma de decisiones. Bien, de esta manera va terminando mi presentación. Ahí les comparto mis redes sociales, donde también siempre comparto información importante por si me quieren seguir, sobre imágenes satelitales, sobre ciencia, sobre tecnología, y más bien pues estaría totalmente disponible para responder a vuestras consultas. Muchísimas gracias y atento a vuestras preguntas. Muchas gracias, doctor Román. Nos ha ilustrado de forma muy comprensible la aplicación de las imágenes satelitales en la gestión de desastres. Los docentes y estudiantes van extrayendo los aportes de estas charlas e incorporándolas a su labor. Entramos al momento para interactuar con el doctor Román. Vamos a pedir que puedan escribir sus preguntas a través del chat de la sala Zoom o también activar sus micrófonos previamente levantando la manito. Tenemos la participación de Samir. Adelante, Samir. Activa tu micrófono, Samir, por favor. Allá, vamos a ver, voy a permitirles, disculpen. Ya, ahora sí. Samir, por favor, puedes activar tu micrófono. Buenas tardes, soy Samir Fierro y agradezco al ingeniero Abid Román por exponer este tema. Muy interesante e importante. Mi pregunta es, ¿cuántos satélites hay orbitando la Tierra y cómo es posible que no choquen? Muy interesante la pregunta. Muchas gracias, Samir. A ver, si nosotros hablamos del número de satélites que están orbitando la Tierra, el número exacto no lo tengo a la mano, pero sí son muchos satélites los que están en la Tierra. Ahora, ¿cómo es que no chocan unos con otros? ¿Por qué? Porque están en diferentes órbitas, ¿no? Cuando hablo de órbitas, digamos, tengo diferentes posibilidades, ¿no? Uno es la altura, ¿no? Entonces yo puedo tener satélites que orbitan a 400 kilómetros de altura, o puedo tener satélites que están a 400 kilómetros de altura, a 500 kilómetros de altura, 550, 600, 800, y si hablo de satélites de telecomunicaciones, que son satélites geoestacionarios, son satélites que están a 36.000 kilómetros de altura, ¿no? Entonces, cada satélite puede estar a una altura diferente. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la inclinación. Nosotros conocemos que nuestro planeta tiene la línea ecuatorial, ¿correcto? La línea ecuatorial. Entonces, si un satélite está girando sobre la línea ecuatorial, se dice que tiene una inclinación de 0 grados. En cambio, si mi satélite empieza a girar no sobre la línea ecuatorial, sino un poquito más arriba, entonces ya es una inclinación diferente y mido el ángulo, ¿no? Entre la línea ecuatorial y la línea que está girando el satélite. Entonces puedo tener satélites que están girando con una inclinación, se le llama inclinación, no sé, pues de 10 grados, de 20 grados, de 30 grados, de 35, 45, de 90 grados, ¿correcto? Entonces,
voy a tener satélites que están a diferente altura, con diferente inclinación, en una posición diferente, de tal manera que efectivamente voy a tener varios satélites que no se están chocando entre sí. Ahora, algo sí que es importante conocer es que muchos de los satélites, ¿no? O bueno, todos los satélites tienen un tiempo de vida útil. Y una vez que pase ese tiempo de vida útil, por ejemplo, puede ser 7 años, 10 años, 15 años. Después de ese tiempo, muchos de los satélites se convierten en basura espacial, ¿no? Entonces, efectivamente hay un riesgo de que los satélites se choquen con lo que se conoce como basura espacial. Entonces, ese es un problema actual que está en investigación, ¿no? Para ver, oye, ¿cómo yo puedo reducir la basura espacial que tenemos orbitando, ¿no? Entonces, por un lado, hay estaciones de rastreo que no solo rastrean los satélites que están en funcionamiento, sino también rastrean la basura espacial para saber, oye, esta basura espacial está por acá, si voy a lanzar un satélite nuevo, lo tengo que colocar, digamos, lo suficientemente distante en otra órbita con otra inclinación para que no choque con esa basura espacial. Entonces hay un monitoreo constante de los satélites que están activos, pero también de la basura espacial, ¿no? Y la basura espacial se está incrementando. Pero, como les digo, hay, digamos, diferentes maneras de ponerlos a los satélites en una órbita diferente, de tal manera que tengo varios satélites, pero que no chocan entre sí, ¿no? A diferente altura, con diferente inclinación y otros parámetros más. Gracias, doctor Román. Le vamos a dar opción a Daniela, luego a Maite y por último a Carlos, y de ahí pasamos a las preguntas en el chat. Daniela, por favor, activa tu micrófono. Buenas tardes con todos los presentes. Asimismo, agradecer al ingeniero Advid por las enseñanzas que nos está dando. Bueno, respecto al tema, mi pregunta es, ¿qué beneficios traen estos satélites al Perú? Muchas gracias. Ok, como les mencionaba, el tema de los satélites traen muchos beneficios, ¿no? Si hablamos de los satélites de teledetección, y que es el que Perú tiene un satélite, ¿no? Nosotros tenemos el PERUSAT, que es un satélite de teledetección. Recordemos que hay diferentes tipos de satélites, ¿no? Y cuando el Perú tuvo su PERUSAT recién lanzado en 2016, muchos empezaron a decir, oye, que el satélite no sirve, que por qué no hace esto, por qué no hace lo otro. Y muchas veces era por desconocimiento. ¿Por qué? Porque querían que el satélite haga de todo, cuando el satélite era de teledetección, ¿no? No era un satélite meteorológico, no era un satélite de telecomunicaciones, el PERUSAT es un satélite de teledetección. Entonces, el PERUSAT para el Perú, ¿qué beneficios le trae? Pues el hecho de tener imágenes satelitales para diferentes aplicaciones, ¿no? Nosotros hemos visto hoy las aplicaciones en gestión de desastres, terremotos, inundaciones, huaicos, incendios forestales, pero hay muchas aplicaciones más, por ejemplo, en defensa, ¿no? Para ver digamos, las fronteras. Podemos usar las imágenes satelitales en tema de el monitoreo de nuestros cultivos para, digamos, hacer aplicaciones de agricultura de precisión o por lo menos para estudiar, ¿no? Oye, mis cultivos, ¿cómo están? ¿Están siendo afectados por las lluvias? ¿Están deshidratados? ¿O están siendo afectados por ciertas plagas que tienen los cultivos? Puedo utilizar imágenes satelitales para ver el tema cartográfico, crecimiento urbano. Las imágenes del PERUSAT, por ejemplo, se han utilizado para definir, digamos, dónde iba a ser la misa del Papa, ¿no? Cuando el año que llegó el Papa, algunos decían el campo de Marte, otros decían la Costa Verde, finalmente se decidió en la base aérea, porque con imágenes satelitales se determinó que era, digamos, el área más prudente para congregar a toda la población que iba a ir a escuchar la misa organizada por el Papa, ¿no? Y así hay una gran cantidad de aplicaciones y beneficios que le puede traer el PERUSAT a nuestro país. Y si hablamos de otros tipos de satélites, también traen grandes beneficios, ¿no? Con esto de, digamos, la situación de emergencia sanitaria internacional, el COVID-19, la virtualización que se ha dado de las clases, hay una necesidad grande de conectividad, ¿no? Y si hablamos de conectividad, pues hablamos de Internet. En el Perú tenemos la red dorsal nacional de fibra óptica, pero un satélite de telecomunicaciones, por ejemplo, pudiera complementar, ¿no? No estoy hablando que solucione todo, pero pudiera ser un buen complemento para ir resolviendo el tema de conectividad en nuestro país. Gracias, doctor Román. Qué riqueza en las aplicaciones de las imágenes satelitales. Maite, por favor, te damos el pase. Activa tu micrófono.
Ahí está. Buenas tardes, disculpe. Mi pregunta es, el doctor Román estuvo hablando acerca de lo que es la Luna, que es un satélite. ¿Y cuál es su nombre y qué funciones está cumpliendo lo que es ese satélite? A ver, la Luna es un satélite natural de nuestro planeta, ¿no? Entonces, es un cuerpo celeste, ¿correcto? Que efectivamente tiene, digamos, sus funciones de equilibrio, digamos, entre la interacción entre masas y cuerpos celestes en el espacio. Yo no soy el especialista, digamos, astrónomo para hablar de cuerpos celestes, por lo tanto, no pudiera responderte de manera precisa al respecto, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que sí, efectivamente, la Luna es un satélite natural que orbita, o sea, gira alrededor de la Tierra, y como ese satélite natural hay otros en los otros planetas, ¿no? Júpiter tiene sus satélites, Saturno tiene sus satélites naturales, pero nosotros hoy día hemos hablado de los satélites artificiales, ¿no? Aquellos que hemos desarrollados por el hombre. Entonces, tu pregunta, digamos, estaría más orientada a ser respondida por un astrónomo que yo no lo soy. Gracias, doctor Román. A ver, le damos el pase a Carlos. Por favor, Carlos. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por la explicación, ingeniero Abid. Y mi pregunta sería, he investigado un poquito en Google sobre el PeruSat, el satélite que hemos lanzado, y me han lanzado la información de que tiene una vida de 10 años. Así que quisiera saber si el Perú tendría las condiciones para lanzar otro satélite por ahí en el 2026. Además de cuál es el proceso en el cual se lanzan los satélites. Por ejemplo, cómo despegan y cómo se ponen en órbita. Ok, qué interesante pregunta. Efectivamente, el PeruSat-1, como todos los satélites, les comentaba, tienen un tiempo de vida útil, ¿no? O sea, un tiempo de vida en el cual va a estar en funcionamiento. Después de ese tiempo de vida útil, los satélites podrían seguir en funcionamiento, pero podrían también dejar de funcionar, ¿no? Ya no hay, digamos, una garantía. Hay un tiempo de vida útil por el fabricante del satélite que te garantiza que va a funcionar, y después de ese tiempo podría seguir funcionando como también, ¿no? En el caso del PeruSat, efectivamente, que como has investigado, el tiempo de vida útil es de 10 años, ¿no? Sin embargo, los especialistas de CONIDA nos han comentado que debido al número de maniobras y a la puesta en órbita, digamos, se tiene, digamos, el combustible necesario para que el satélite pueda durar algunos años más. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar una vez que el satélite, digamos, deje de funcionar, pase el tiempo de vida útil? Pues efectivamente la idea sería renovar ese satélite con otro satélite cuyas características sean mejores, porque la tecnología va avanzando y las características de los satélites van mejorando. Entonces, efectivamente, la idea sería que el Perú renueve un segundo satélite para el 2026 o de repente un año antes, para no dejar de contar con imágenes satelitales que son de gran utilidad para nuestro país, como lo hemos visto, ¿no? En diferentes aplicaciones. Hoy en día las imágenes del PeruSat pues los utiliza el Ministerio de Agricultura, el MTC, el Ministerio de Transportes, obviamente el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, INDECI, Defensa Civil, etcétera, ¿no? Entonces, una vez pasado el tiempo de vida útil, no deberíamos quedarnos ahí, sino renovar un segundo satélite de observación terrestre. En respecto a la pregunta de cómo es que nosotros lo ponemos en órbita, como más o menos les mencionaba, ¿no? Para poner en órbita un satélite nosotros necesitamos de lanzadores, ¿no? Acá tenemos un modelo en pequeña escala del lanzador Vega. Estos lanzadores son cohetes, ¿correcto? Que tienen combustible que va a permitir inyectarles propulsión. Esa propulsión, digamos, está diseñada para romper la fuerza de la gravedad, ¿no? Nosotros estamos en tierra y caemos, si nosotros saltamos, volvemos a caer a tierra porque hay una fuerza de gravedad que nos atrae, ¿no? Entonces, la fuerza de propulsión que tienen estos cohetes están diseñados para romper de alguna manera esa fuerza de gravedad que tenemos. Entonces, el cohete se desplaza, llega al espacio. Ojo que el espacio
está considerado a partir de los 100 kilómetros de altura, ¿no? Les decía, las órbitas están en función de la altura, uno de los parámetros. Entonces, para que nosotros digamos que estamos en el espacio, tenemos que superar los 100 kilómetros de altura. El Perusat está a una altura de 700 kilómetros. Entonces, este cohete Vega, el lanzador Vega, ha sido diseñado con todos, digamos, los motores, la fuerza de propulsión, para que justamente llegue a los 700 kilómetros de altura. El satélite estaba en esta parte de encima, la carga útil que se le conoce al satélite. Una vez llegando, digamos, a cerca de los 700 kilómetros de altura, se abre y deja, digamos, flotando al satélite, ¿no? Entonces, y luego el resto del cohete cae y en su reingreso a la Tierra se desintegra en su gran parte, ¿no? Pero entonces el satélite ya está puesto en órbita utilizando estos lanzadores. Gracias, doctor. Qué didáctico la forma como nos está explicando este tema. Hacemos una pausa a las participaciones mediante los micrófonos. Pasamos al chat de la sala Zoom con algunas preguntas y luego nos vamos a las preguntas del Facebook. A ver, le vamos acá. Valeria nos pregunta, tal vez volver a mencionarnos brevemente, ¿cuáles eran las necesidades en el Perú para poder lanzar el satélite en el tiempo correspondiente? A ver, sobre las necesidades en el Perú, hay pues, como les decía, una necesidad sobre la gestión de desastres, ¿no? Nuestro país sabemos que sufre de terremotos, sismos, inundaciones, huaicos, deslizamientos, hay incendios forestales, hay deforestación, hay contaminación de aguas, ¿no? Hay contaminación de ríos, lagos, lagunas, ¿correcto? Entonces hay una necesidad de monitorear esos aspectos que nos puede ayudar las imágenes satelitales. Otra necesidad es mejorar nuestros sistemas de cultivo, ¿no? Las imágenes satelitales pueden ayudar también a monitorear los cultivos y mejorar, digamos, las técnicas de cultivo, tratando de ver, digamos, cómo están nuestras plantaciones, necesitan agua, no necesitan agua, para que los sistemas de regadío quizás sean un poco más inteligentes. Podemos ver el tema de la Amazonía, ¿no? Que es un pulmón no solo para nosotros, sino para el planeta completo, y monitorear la Amazonía, el tema de la deforestación también es una necesidad. Ahora, el satélite no solo es de aplicación civil, ¿no? En este tipo de aplicaciones que estamos conversando, sino también de aplicación, para el caso de Perú, de aplicación militar, ¿no? Entonces, las fuerzas, el ejército, digamos, utilizan también las imágenes del Perusat para temas de monitoreo de fronteras, para temas de detección de pistas clandestinas de aterrizaje, cultivos prohibidos, ¿no? Entonces también juega un rol importante en temas militares. Así que a nivel global, digamos, sí hay una necesidad de contar con un satélite de teledetección. Por lo tanto, efectivamente, pues una vez que este Perusat termine, digamos, con su tiempo de vida útil, lo más recomendable es que se piense en reemplazarlo con un segundo satélite. Gracias, doctor Román. Amplias aplicaciones. Jessica nos pregunta, ¿y se limpia la basura espacial? ¿Usted hizo mención respecto a ello? Así es, hay algunos proyectos, correcto, que están ya trabajando sobre la basura espacial, ¿no? Por un lado, ya digamos parte de los estándares que se trata en cuanto a basura espacial es que los satélites, ¿no? Que normalmente llevan combustible, ¿para qué? Para ejecutar ciertos movimientos. Por ejemplo, yo pongo un satélite en el espacio, digamos que en condiciones ideales debería permanecer en órbita, ¿no? De manera indefinida. Pero como no estamos en situaciones ideales, siempre hay interacción, porque hay interacción con el Sol, con la Luna, porque la Tierra no es redonda del todo, tiene sus variaciones geográficas. Entonces, cada cierto tiempo el satélite va cayendo de órbita. Entonces, el satélite tiene combustible, ¿para qué? Para, digamos, remontar o volver a subir la órbita del satélite para que no caiga, ¿no? Y se mantenga en la órbita deseada, ¿no? Entonces, lo que se está tratando de hacer es que los satélites lleven, digamos, una carga de combustible adicional, ¿no? Adicional a lo que normalmente usan para colocarse y remontar su órbita o rectificar su órbita, un combustible adicional que cuando termine su tiempo de vida útil pueda reingresar a Tierra, ¿no? Que no se quede flotando, sino que se utilice ese combustible adicional
para que a propósito el satélite reingrese a Tierra. Y en el reingreso a Tierra normalmente se desintegra, ¿no? El reingresar a Tierra, el rozar con la atmósfera, hace que se entre en una alta temperatura y gran parte del satélite se desintegra, ¿correcto? Entonces, la idea que se tiene actualmente es, oye, todo lo que se envía al espacio, un combustible adicional para que de manera, digamos, a propósito, reingrese a Tierra cuando termine su tiempo de vida útil y se desintegre. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, hay proyectos en los cuales dicen, oye, voy a lanzar un satélite, una especie de satélite vacío, ¿no? Como una especie de caja, de tal manera que lo lanzo, meto la basura espacial y luego me reingreso a Tierra con esa basura espacial, ¿no? Entonces, hay proyectos de ese tipo que se vienen estudiando porque efectivamente el problema de la basura espacial está creciendo muy aceleradamente. Gracias, doctor Román. Anita nos comenta en la sala del chat. Buenas tardes con todos. Agradezco y felicito al doctor Avis Román por su brillante y didáctica presentación. Nos motiva a los estudiantes, maestros y maestras a indagar más sobre ese tema. Muchos éxitos y bendiciones. Andrea nos pregunta, ¿existirán repercusiones directas sobre los habitantes de la Tierra respecto a esto de la basura espacial? ¿Algo adicional quizás, estimado doctor? A ver, repercusiones, yo creo que puede ser en el hecho de que efectivamente esta basura espacial puede ocasionar la pérdida de satélites que estén funcionando, ¿no? Ya se ha conocido algunos casos, ¿no? En años anteriores, uno de los más cercanos ha sido uno de los satélites ecuatorianos. Ecuador lanzó a órbita 2 pequeños satélites y uno de los primeros chocó con una basura espacial que lo sacó de órbita, se perdió comunicación y claro, después de un tiempo de tratar de conectarse, lo recuperaron. Pero sí, uno de los efectos de la basura espacial es que nos haga perder algunos satélites, ¿no? Y ya, si yo, pongámonos un ejemplo, ¿no? El Perú va a lanzar un satélite y se choca con basura espacial y esa basura espacial hace que perdamos un satélite. Entonces, eso ya tiene una repercusión sobre nosotros. ¿Por qué? Porque se ha hecho una inversión que al final no va a funcionar porque se perdió el satélite. Hemos lanzado el satélite pensando en varias aplicaciones que al final no se van a dar porque se ha perdido el satélite. Entonces, de todas maneras, hay una repercusión. Otro tipo de repercusión es el hecho de que esa basura espacial, como decíamos, al reingresar a Tierra, en su gran parte se desintegra, ¿no? Pero todavía hay partes que, digamos, logran reingresar, digamos, y se produce basura que en tierra, ¿no? Normalmente caen sobre los océanos o sobre zonas que no son habitadas, y eso pues podría generar algún tipo de contaminación, digamos así, ¿no? Y que también pudiera repercutir en nosotros, ¿no? Entonces sí hay repercusiones de ese tipo con respecto a la basura espacial. Gracias, doctor. Leandro nos pregunta, ¿cuántos años se demoró en construir el satélite del Perú? A ver, el satélite de PeruSat se demoró alrededor de 2 años. Se firmó el contrato con la empresa Airbus Space and Defense en abril del 2014 y luego de 2 años, en septiembre del 2016, recién se puso en órbita, ¿no? Entonces son alrededor de 2 años que se demora en construir un satélite, porque claro, comprar un satélite no es como ir a la tienda de un tarro de leche, ¿no? Que está listo, sino un satélite lo tienes que fabricar en función de las condiciones y de los requerimientos de cada país, de cada compra, ¿no? No es que yo tengo varios satélites, te vendo uno a ti, te vendo otro a ti, ¿no? Sino se diseña y se construye en función de los requerimientos particulares de cada necesidad. Una pausa acá en la sala de la sala Zoom. Te doy el pase, por favor, Nahuel. Si hubiera preguntas a través del Facebook. Melina tiene varias preguntas en Facebook, pero yo quisiera hacer una preguntita antes a Vic. Yo. Ah, bueno, ok, continúa. Sí. Dale. No, sigue, Nahuel. Por favor. Ok. Le iba a decir, haz tu cola. No. Para que nos cuente un poco, David, ¿por qué Perú tiene que comprarle un satélite a Francia y Argentina puede fabricar sus propios satélites? O sea, ¿qué le pasa al Perú que no puede tener una empresa que fabrique satélites
y Argentina sí puede. ¿Cómo ves este tema, no? Ok, eso es una pregunta bien interesante, Nahuel. Efectivamente, Argentina pues desarrolla sus propios satélites gracias a esta empresa, digamos, público-privada que es INVAP, ¿no? Argentina tiene su agencia espacial que es la CONAE, pero los que desarrollan los satélites es el INVAP, ¿no? Obviamente en colaboración con el CONAE. Yo personalmente pienso que es un tema de, primero, apoyo y desarrollo tecnológico, ¿no? Nosotros en el Perú, digamos, creemos que tenemos la capacidad, digamos, en recurso humano. Hay muchas personas que trabajan, han trabajado, muchos peruanos que están en el extranjero también que vienen trabajando en temas relacionados a la temática aeroespacial en general, no solo satélites, sino aeroespacial en general. Así que yo creo que de esa parte sí hay recursos. Además, eh, si bien es cierto, no es lo mismo, pero sí es un gran paso ya universidades como la UNI, la Católica han desarrollado pequeños satélites y han logrado ponerlos en órbita, pero también pasa por un tema, creo yo, de priorización, ¿no? Si nosotros hablamos de, por ejemplo, fondos concursables que lanza el gobierno y vemos la temática que se prioriza, pues el tema espacial no es un área priorizada todavía en nuestro país, ¿no? Vemos las convocatorias y obviamente vemos el tema de biodiversidad, el tema de materiales, porque claro, nosotros somos un país principalmente minero y claro, la idea es financiar proyectos que traten de darle un valor añadido a los minerales para dejar de, digamos, exportar materia prima y sino exportar valor con valor añadido, productos con valor añadido. Vemos el tema de la biodiversidad, el tema de la agricultura, porque obviamente, claro, en el Perú hay una gran parte de la población que se dedica a estos temas. Entonces, el tema satelital todavía no está priorizado y creo yo que ese es otro de los aspectos, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de inversión en tecnología aeroespacial, estamos hablando que la industria aeroespacial pues requiere grandes inversiones, ¿no? Grandes inversiones económicas que, digamos, a comparación de otro tipo de tecnologías donde la inversión es algo menor, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de poner un objeto en el espacio, estamos hablando, por ejemplo, de alrededor de $80,000 por kilogramo, ¿no? Poner un kilogramo en el espacio cuesta $80,000, ¿no? Entonces, poner un satélite que que pueda pesar 300 kilos, estamos hablando pues de grandes cantidades de dinero, y eso es algo también que seguramente faltaría, digamos, en nuestro país, ¿no? En la opinión de visión personal, ¿no? Doctor Román, la temática ha despertado muchas inquietudes, preguntas, y bueno, sabemos que con la pregunta la ciencia avanza. Permítanos, por favor, vuestra paciencia para poder aclarar, ¿no?, las inquietudes de los presentes. Ross nos pregunta, ingeniero... Silvia, perdóname, y vamos a pasar al Facebook. Ah, correcto, te doy el pase, Melina. Correcto. Perdón, nada, David, solamente decirte que aquí se ha conectado mucha gente, te mandan saludos desde Parihuanca, desde Catacaos, casi más de 100 personas en general en toda la llamada, y nos han hecho 3 preguntas que te las voy a resumir, son bastante puntuales. La primera de ellas es: ¿en qué se diferencia un sistema de teledetección y la fotogrametría? Esa es la primera. La segunda pregunta es: ¿en qué escala de resolución o qué escala de resolución de la imagen es la más adecuada para la fotodetección en los satélites? Y la última te pide hablar un poquito más de los proyectos que usan el satélite PeruSat para cuestiones relacionadas con inundaciones y el fenómeno del Niño, si es que tuvieses conocimiento sobre eso. Ok, muchas gracias por las preguntas. A ver, la primera, un sistema de teledetección con fotogrametría, ¿no? A ver, la fotogrametría, digamos, es un área, ¿no?, de estudio, ¿no?, de aplicación, ¿no?, utilizar las fotografías o las imágenes satelitales. Un sistema de teledetección es
digamos, el sistema que te puede dar las imágenes para que tú hagas fotogrametría, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de sistema de teledetección es importante que no confundamos, oye, el sistema de teledetección es el satélite, ¿no? Un sistema de teledetección es más allá del satélite, porque el satélite efectivamente toma la imagen, pero esa imagen se tiene que mandar a tierra. Entonces, en tierra, ¿qué necesitamos? Necesitamos una estación terrena, una antena que reciba esa imagen, que la almacene, la preprocese, ¿no? Porque de todas maneras hay una etapa de procesamiento, rectificación que se debe dar a la imagen para luego recién distribuirla, digamos, a los usuarios que van a aplicar o usar esas imágenes en diferentes aplicaciones. Entonces, el sistema de teledetección comprende todo eso, ¿no? Comprende el satélite, comprende la estación terrena que va a recibir las imágenes, comprende, digamos, el centro de control, porque hay que controlar al satélite cuándo tomar la imagen, cuándo no, y el centro de almacenamiento, ¿no? Dónde ir almacenando todas esas imágenes. Todo eso es el sistema de teledetección. La fotogrametría ya es la aplicación, ¿no? Cómo yo uso la imagen para las diferentes aplicaciones, ¿no? Sea en gestión de desastres, sea en agricultura, deforestación, biodiversidad, etc. La otra pregunta sobre más aplicaciones del PeruSat. A ver, el PeruSat relacionado a inundaciones, ahí también ha habido un gran tema, ¿no? Hemos tenido el fenómeno del Niño, hemos tenido deslizamientos, huaicos, inundaciones, y muchos decían, oye, ¿por qué no usamos el PeruSat? A ver, como hemos visto en las imágenes, en uno de los videos, cuando se produce inundación es porque normalmente tenemos un exceso de lluvia, ¿no? Entonces, hay un exceso de lluvias, se incrementa el nivel de los ríos desbordan, producen inundaciones. Este exceso de lluvias también hace que los terrenos se remojen, digamos, y se produzcan los huaicos, deslizamientos de tierra. Entonces, cuando hay este exceso de lluvias, quiere decir que tenemos el cielo nublado, ¿no? ¿Por qué? Porque está lloviendo, ahí está todo con cobertura de nubes. Nuestro PeruSat es un satélite de teledetección, pero es un satélite de teledetección óptico, ¿no? Y recuerdan, en la charla les decía, cuando hablamos de satélites de teledetección hay dos tipos, ¿no? Los de tipo óptico y los del tipo radar. En el tipo óptico, la imagen que nosotros tomamos es una ecografía, es una fotografía tal cual nosotros pudiéramos tomar con una cámara, ¿no? Entonces, la fuente de energía es el sol manda la radiación, nosotros con el satélite captamos la fotografía, ¿no? Pero ¿qué pasa si el cielo está nublado? Pues nuestra imagen lo que va a captar son las nubes, ¿no? Porque la imagen, la fotografía normal no va a pasar por las nubes. Lo que va a tomar las fotos son las nubes, porque el suelo está cubierto por nubes porque hay un exceso de lluvias. Entonces, nuestro PeruSat tiene esa limitación en el tema de inundaciones, sobre todo cuando está en plena lluvia, porque está todo cubierto de nubes, ¿no? Para ese tipo de aplicaciones se usan normalmente las imágenes del tipo radar, ¿no? Son satélites del tipo radar en los cuales ellos no usan el sol como fuente de información, sino es el mismo satélite que envía la radiación. Esa radiación que envía el satélite traspasa la nube, llega a la superficie y capta la información necesaria, ¿no? Entonces, con satélites del tipo radar se pueden hacer más aplicaciones para el tema de inundaciones. Entonces, hay una limitación de nuestro satélite PeruSat, que es un satélite óptico, con el tema de inundaciones. Pero una vez que se produce la inundación, ¿no? Y digamos, deja de llover y se despeja, efectivamente el PeruSat podría tomar una foto y normal analizar, digamos, cuáles han sido todas las zonas afectadas, ¿no? Pero eso pasa cuando ya el cielo se despeja, ¿no? Mientras no se despeje, efectivamente el PeruSat va a ser, digamos, limitada su aplicación que se le puede dar. Ahora, con respecto a lo que tenemos en el Perú, nosotros compramos, digamos, un sistema de teledetección, como les decía, un sistema de teledetección que no solo venía el satélite, venía la estación terrena que se está instalada en Pucusana, pero también que incluía, digamos, una capacitación a profesionales, que estuvieron 23 profesionales en Francia durante un tiempo de capacitación, viendo cómo se construye el satélite, y también un acceso a imágenes de la constelación de satélites que tenía o que tiene Airbus Space and Defense, ¿no? Entonces, uno de estos satélites de esta constelación que tiene Airbus es pues los satélites TerraSat-X, ¿no? Que son satélites radar,
Entonces, Perú tiene acceso a estas imágenes radar y con los cuales se puede hacer este tipo de aplicaciones. Y me olvidé cuál era la tercera pregunta, por favor. Respondí dos, faltaba una. Sí, yo también le he perdido, así que le tengo que volver a buscar, pero mientras tanto sigamos con las preguntas de la sala Zoom. Silvia, te doy el pase a ti. Gracias. Nahuel, quizás algo adicional, alguna pregunta antes de pasar. No, pasemos directamente. Ya, correcto. A ver, nos menciona acá Ana. Buenas tardes, doctor. Quiero saber qué relación tienen los satélites de detención con los drones. Ok. Los drones efectivamente nos permiten también tomar imágenes aéreas, en este caso no del espacio, sino aéreas. El detalle del satélite es que el satélite va a tener una visión más amplia porque está en el espacio, está a una mayor altura, tiene una mayor cobertura que lo que podría tener el dron, ¿no? Ahora, la ventaja del dron es que el dron estar a una menor altura, pues va a tener una visión, digamos, en cuanto a amplitud más limitada, pero en cuanto a nitidez, a calidad de la imagen va a ser mejor porque obviamente la distancia desde la que se toma la imagen es mucho menor que la del satélite, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones en las cuales se combinan, ¿no? Se combinan imágenes tomadas por drones con imágenes satelitales y se tiene un mejor análisis, ¿no? Entonces, en algunas aplicaciones pueden ser complementarias. Y hablando de esto, ya recordé cuál era la tercera pregunta, ¿no? Esa tercera pregunta hablaba de cuál es la mejor resolución que uno puede utilizar, ¿no? Hablamos, por ejemplo, el Perusat tiene 70 centímetros de resolución, hay otros satélites que tienen 1 metro de resolución, 2.5 metros de resolución, 10 metros de resolución. La resolución espacial, como habíamos dicho, es el tamaño del píxel proyectado en la Tierra. Y la mejor resolución va a depender mucho de la aplicación, ¿no? Si en mi aplicación yo quiero ver a detalle, pues mientras menor sea el tamaño del píxel, voy a tener mejor visualización de los detalles, ¿no? 70 centímetros, hoy hablamos de resoluciones de 50 centímetros en aplicaciones civiles, ¿no? Si hablamos de aplicaciones militares, creo que estamos hablando de resoluciones de 30, 25 centímetros de resolución en aplicaciones militares, ¿no? Entonces, dependiendo del detalle. Por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis de deforestación, ¿no? Si yo quiero hablar de deforestación, no necesito mucho detalle, porque la deforestación quizá no se hace pues un árbol, oye, acá me falta un árbol, acá me falta 2 árboles, ¿no? La deforestación se hace un análisis de, digamos, oye, ¿cuántas hectáreas se han deforestado? Entonces, quizá no necesito mucho detalle, entonces no hay problema de tener satélite con resolución de 12 metros o 20 metros, ¿no? Pero si yo necesito más detalle, como el tema de terremotos, quizá donde sí necesito un poco más de detalle para saber si el edificio se ha desplomado o no, entonces ahí sí, pues no, tener 70 centímetros de resolución es muy bueno. Entonces, la mejor resolución va a depender de qué tipo de aplicación yo quiero y eso va a depender pues de qué tanto detalle yo necesito ver para según eso saber si con 70 centímetros está bien, con 10 metros está bien, qué tipo de resolución es la que necesito. Gracias, doctor. Hacemos una pausa al chat. Pasamos a Janelit. Janelit, por favor, activa tu micrófono. Y Víctor, ¿ya? Te vamos a pedir. Gracias. Ante todo, muy buenas tardes. Agradecer al doctor por su participación. Mi pregunta es, ¿qué relación existe entre el clima y el viento solar? Ok, la verdad que es un tema que desconozco, ¿no? No es mi área, no soy, digamos, meteorólogo, así que, no, la verdad, cualquier respuesta que te pueda dar sería incoherente, no es mi área. Gracias, doctor. Le vamos a pedir a Víctor, por favor. Víctor. Sí, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿quién fue la persona que creó el primer satélite y en qué parte del mundo lo lanzaron al espacio? Wow, es una pregunta interesante. El primer satélite artificial, ¿no?
desarrollado por el hombre fue el Sputnik 1, ¿no? Que fue lanzado en ese entonces lo que se conocía como la Unión Soviética, ¿no? Esto fue, digamos, dentro de lo que se conoce en historia como la Guerra Fría, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se mantuvo una especie de qué país tenía más poderío, ¿no? Demostración de poderío, ¿no? Sin estar en guerra, digamos, netamente, tanques y digamos, guerra frontal, sino simplemente una guerra de demostración de poderío, ¿no? Entre Estados Unidos y lo que en ese entonces era la Unión Soviética. La tecnología aeroespacial, pues, digamos, en ese entonces y hasta ahora, creo yo, es un tema de demostración, ¿no? Oye, quien tiene más poder, quien desarrolla mejor la tecnología, y hasta ahora un poco, porque siempre hay eso, oye, ¿quién manda un rover a Marte? ¿Quién pone esto en Marte? ¿Quién pone esto en la Luna? ¿No? Y en esa guerra fría entre Estados Unidos y lo que en ese entonces era la Unión Soviética, se desarrolla pues el primer satélite, el Sputnik 1, ¿no? Gracias, doctor. Nayeli nos pregunta respecto a la velocidad de los satélites, la velocidad promedio. ¿Qué hay al respecto, doctor? Ok, esa es una muy interesante pregunta. La velocidad de los satélites depende mucho de la altura, la órbita en la que está, ¿no? Entonces, mientras más alejados estén, van a tener una velocidad menor, digamos. Mientras más cerca esté, necesitamos una velocidad mayor, ¿no? Que vayan más rápido. ¿Por qué? ¿Cómo es que yo pongo un satélite y no cae, digamos, el satélite no cae, no cae, ¿no? ¿Por qué el satélite no cae? Entonces, eso es porque el lanzamiento del satélite está basado en un movimiento en un movimiento parabólico, ¿correcto? Un movimiento parabólico. A ver, si me permiten compartir pantalla, les puedo mostrar un poquito de qué estoy hablando exactamente. ¿Ok? Ahí espero que estén viendo la pantalla. Sí, está ok. cargando. Digamos que yo tengo un edificio, tengo un pequeño balón acá y lo lanzo con una cierta velocidad, ¿correcto? Pues ese balón, por el efecto de la gravedad, va a tener un alcance y va a llegar, ¿no? ¿Correcto? Ese es con una velocidad 1. De repente yo lo lanzo con una velocidad 2 que es mayor, ¿no? O sea, mayor velocidad, entonces puede llegar a tener un mayor alcance. Y si yo lo lanzo más, entonces va a llegar más lejos, ¿no? Cada vez va a ir llegando más lejos. ¿Ok? Entonces, si yo me pongo a pensar en el planeta, ¿correcto? Van a disculpar, no soy un buen dibujante, pero tratamos de hacer algo. Y yo tengo acá y lanzo, ¿no? Con una cierta velocidad va a tener un alcance, lanzo con otra velocidad va a tener un alcance, pero si yo lanzo con una cierta velocidad, pues va a entrar en órbita, ¿no? O sea, nunca va a caer, ¿no? O sea, mientras yo a mayor velocidad voy a llegar, que la masa que estoy lanzando, en este caso el satélite, llegue más lejos, ¿no? Pero en algún momento va a terminar cayendo. Pero si yo le inyecto una determinada velocidad, pues yo voy a hacer que esto nunca caiga y entre el órbita del satélite. Entonces, mientras más baja altura, yo necesito más velocidad. ¿Por qué? Porque la altura es tan pequeña que en cualquier momento podría caer. Entonces, yo necesito que gire más rápido para que nunca caiga. Ahora, mientras más alto esté el satélite, yo no necesito tanta velocidad. La velocidad puede ser más lenta porque efectivamente el satélite va a ir cayendo, pero como hay una altura tan alta, entonces va a ir cayendo, pero va a demorar en caer de tal manera que también mientras va cayendo ya va girando alrededor de la Tierra y al final tampoco nunca va a lograr caer en la Tierra, ¿no? Entonces, las velocidades en promedio, digamos, si estamos hablando de un satélite a 400 kilómetros de altura, por ejemplo, estamos hablando de una velocidad de 7.4 kilómetros por segundo, ¿no? Más o menos, 7.4 kilómetros por segundo
de un satélite que está alrededor de los 400 kilómetros de altura. Si nosotros hablamos de un satélite geoestacionario que está a 36.000 kilómetros de altura, la velocidad de ese satélite más o menos está en 3.7, 3.8 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces, la velocidad de los satélites depende de la altura en la que se encuentra. Gracias, doctor Román. Una pregunta de Leandro. ¿Cómo es la aplicación de la tecnología de los satélites en el contenido que se tiene en Google Maps? Eso es interesante. Efectivamente, el contenido de Google Maps está en función de imágenes que se han tomado con satélite. Ahora, claro, algo que siempre preguntan, dicen, oye, ¿por qué necesito imágenes satelitales y comprar todo un satélite para tener imágenes satelitales si yo entro a Google Maps y ya tengo la imagen satelital? Inclusive Google Maps llega a combinar, ¿no? O sea, porque en un momento si estás muy lejos son imágenes satelitales y mientras más te acercas, Google ya lo combina con imágenes aéreas, ¿no? El tema de tener un satélite para que tú tomes imágenes satelitales es el hecho de que en Google Maps las imágenes no son actualizadas. Si uno ve ahí, digamos, la firma o el copyright, son imágenes antiguas, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer una aplicación, digamos, oye, ha pasado un terremoto o ha pasado una inundación en un determinado distrito de nuestro país y uno quiere decir, ay, yo voy a ver qué tan, cuáles son las zonas más afectadas, que quiero ver si mi casa se ha inundado, entraría a Google Maps, pues las imágenes de Google Maps son antiguas, entonces no vas a ver realmente las zonas afectadas por las inundaciones. El hecho de tener un satélite para tomar imágenes y que te pueda brindar esas imágenes es que serían imágenes actuales, son imágenes que tú puedes controlar en qué momento y de qué zonas tomas la fotografía, ¿no? En Google Maps efectivamente tenemos imágenes satelitales, todo Google Maps se ha armado con imágenes satelitales, pero son imágenes antiguas, ¿no? No son actualizadas. Gracias, doctor. Ross nos pregunta, ¿cuál es la distancia mínima en la que debe estar un satélite para operar con normalidad? Tal vez en relación a una unidad de medida o también con relación a la superficie terrestre o a nivel del mar. Como les había mencionado, el espacio se considera a partir de los 100 kilómetros de altura, ¿no? Pero normalmente no hay satélites a partir de los 100 kilómetros, ¿no? Digamos que la velocidad necesaria para tener un satélite orbitando a 100 kilómetros es demasiado. Entonces, normalmente se pudiera tener satélites a partir de los 200 kilómetros, pero lo más común, digamos, es que haya satélites, sobre todo los pequeñitos, estos nanosatélites que se andan lanzando, están a 350 o 400 kilómetros de altura, y los satélites más grandes, como el Perusat, por ejemplo, a partir de los 600, 700, 800 kilómetros de altura, ¿no? Y de ahí sí ya para adelante. Ya vamos finalizando, por favor. Yumiko nos consulta, ¿alrededor de cuántos satélites artificiales aproximadamente alrededor de la Tierra? Uy, como creo que esa pregunta ya me la hicieron, la verdad, no tengo el número exacto, pero sí es una gran cantidad de satélites que tenemos en el espacio, ¿no? Si uno miraría una foto desde el espacio de cómo está la Tierra y los satélites girando, diría que es como un enjambre de abejitas ahí, ¿no? El número exacto no lo tendría, pero sí es un gran número. Muchas gracias, doctor Román. Vamos a pedirle, por favor, a toda nuestra audiencia que ha quedado pendiente algunas preguntas, dejarlas en el chat de la sala o del Facebook, por favor. Ya con un poco más de tiempo podrán ser absueltas. Doctor Román, por favor, quisiéramos que nos deje usted un mensaje para toda la audiencia, docentes, estudiantes, público en general, que lo ha estado escuchando el día de hoy. Claro que sí, realmente primero agradecer, ¿no? la invitación a esta charla, a esta tarde, para compartir un poco sobre el tema de la aplicación de las imágenes satelitales. Solo como mensaje, pues, mencionarles que no se olviden de que todos deben tener una meta, un objetivo, un sueño, ¿sí? Y muchas veces ese sueño puede ser lejano, muchas veces no vamos en línea recta hacia nuestros sueños, muchas veces vamos con curvas, pero hay que recordar que no hay que alejarse de ese sueño y sobre todo que muchas veces
cumplir nuestros sueños, cumplir nuestros objetivos, implica, digamos, sacrificios, ¿no? Muchos tienen que sacrificar horas de diversión, muchos sacrifican horas de familia, ¿no? Hay muchos que tienen que estar alejados de sus seres queridos para ir cumpliendo sus sueños. Entonces, cumplir nuestros sueños, cumplir nuestros objetivos implica hacer sacrificios. Pero lo bueno y lo que todos tenemos que tener en cuenta es que todos esos sacrificios al final tienen su recompensa y valen la pena. Antes de terminar, si me permiten, así como ustedes me han hecho preguntas a mí también me gustaría hacerles preguntas a ustedes para ver si han estado atentos, ¿correcto? Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que todos estén atentos. Les voy a hacer algunas preguntas, un pequeño juego, ¿correcto? Voy a compartir pantalla una vez más. Solo unos minutitos rápido, por favor. Yo sé que todos de repente ya estamos cansados. Ingresen a la página www.kahoot.it, ¿no? Acá tenemos en pantalla www.kahoot.it. Les va a pedir un código, el código es el 6060591, ¿correcto? 6060591. Ahí les va a pedir un nombre, un apellido, pongan su nombre, su seudónimo o como quieran identificarse, ¿correcto? Muy bien, ahí tenemos a Nahuel, muchas gracias, ¿correcto? ¿Quién más se anima, no? A ver, ustedes me han hecho preguntas a mí, ahora yo les quiero hacer preguntas a ustedes, es parte del juego, así que reciprocidad. Vamos, anímense por favor, ¿correcto? www.kahoot.it, el código 6060591. Ahí tienen, también lo han puesto en el chat del Zoom, muchas gracias. Los que nos están siguiendo desde las redes sociales también pueden participar. Muy bien, tenemos a Britney, a Ada, a Meli, Nahuel, Perú, Rojas, ¿correcto? Muy bien. Ángel desde Catacaos, un saludo. Muy bien. ¿Alguien más se anima? A ver, ¿han estado atentos o no han estado atentos? Pikachu, muy bien. Leandro. Andrea, muchas gracias por unirte al juego. Muchas gracias, Amir. Daniel. Ok, yo creo que vamos a empezar para no demorarnos, ¿bien? Atentos, por favor, a la pantalla, atentos a sus dispositivos. Vamos a empezar con las preguntas. Comparte ciencias en la escuela. Y primera pregunta. ¿Cuál no es una característica de las imágenes satelitales? Resolución espacial, grados de libertad, número de bandas espectrales, resolución temporal. Muy bien, grados de libertad no es una característica, ¿no? La resolución espacial lo es, la resolución temporal, el número de bandas espectrales era la resolución espectral, correcto. Ahí vamos viendo quiénes están. Perú está ahí en primer lugar de las respuestas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la resolución espacial del Perusat 1? Resolución espacial del Perusat 1. ...70 centímetros. Muy bien a todos los que han marcado. Efectivamente, 70 centímetros la resolución espacial del Perusat 1. Ok, la tabla de posiciones se va moviendo. Y siguiente pregunta. ¿A qué altura aproximada se encuentra el Perusat 1? ¿Qué altura aproximada se encuentra el Perusat 1? Lo hemos repetido varias veces durante la charla, mientras respondíamos algunas preguntas. ...700 kilómetros de altura aproximadamente. Ha estado más reñida ahí las respuestas.
La tabla de posiciones se sigue moviendo. Siguiente pregunta. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta en el manejo de desastres? Claro, el planeamiento, la mitigación y el aprendizaje. Muy bien. La tabla ahí rojas en la cabeza. ¿Verdadero o falso? ¿Perú tiene su agencia espacial? Verdadero, sí tiene. Perú sí tiene su agencia espacial. La tabla no se mueve. Última pregunta. ¿Cómo se llama la Agencia Espacial del Perú? CONIDA. La Agencia Espacial del Perú se llama CONIDA, de Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial. Bien, eso ha sido todo. Vamos a ver quién ha quedado en tercer lugar. Pikachu en el tercer lugar. En el segundo lugar, Nati. Y en el primer lugar, las felicitaciones del caso para Perú. Se ve que han estado muy atentos a esta charla. Muchísimas gracias a todos y siempre a vuestra disposición para cualquier cosa, consulta. Muchísimas gracias. A usted, doctor Román. Por favor, algunas palabras finales, Nahuel. Está mi micro abierto, sí. Bueno, David, muchísimas gracias por esta charla. Ha sido muy entretenida, ha sido muy didáctica y yo creo que todos hemos aprendido muchísimo. Esta forma al final de hacer preguntas para reafirmar los conocimientos es espectacular. Y estas páginas web que has usado para poder jugar con nosotros, de verdad es algo que vamos a tomar en cuenta porque está estupendo y estoy seguro que las personas que van a venir más adelante también lo podrían utilizar, y los docentes y los profesores que tienen que hacer cursos online. Está muy bueno. Muchísimas gracias. Se nota y hemos sentido esa pasión que tienes por este tema. Yo he aprendido, yo soy físico, he aprendido mucho hoy día, y a mí esto de la resolución, del temporal, de la resolución temporal, ha sido algo que de verdad lo has explicado tan bien que no se me va a olvidar nunca. La semana que viene tenemos una charla sobre el cáncer. Todos están invitados el jueves a las 3 de la tarde. Y no sé si Melina tengas algo que decir de palabras finales. No, nada, solamente agradecerte nuevamente, David, por tu presencia y por esta charla tan maravillosa, y a Silvia, que siempre nos apoya desde la UGEL con toda la parte logística de estas llamadas. Nos vemos la siguiente semana a la misma hora. Bueno, no. Nos vemos el jueves de la próxima semana a las 3 de la tarde por el mismo canal. Buena semana a todos y todas. Sí, gracias. Paralelamente, a nombre de la UGEL Huancayo, le retribuimos nuestra gratitud, doctor Román. Ojalá sea propicio volverlo a tener en una futura conferencia con la parte 2 de este apasionante tema. Muchas gracias, doctor Román. No, claro, y a toda nuestra audiencia. Gracias a ustedes. Y a usted, qué lindo, muy didáctica la forma como nos ha transmitido este tema. Nos ha dejado entusiasmados. Gracias. Y a toda nuestra audiencia, nos encontramos la siguiente semana en Comparte Ciencias con la Escuela, con científicos peruanos, científicos.p. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, Miss. Gracias. Hasta luego, Miss. Cuídense. Hasta luego, Miss.